Vamos a ver nuestra serie A Crecer. El tema, el día del Señor vendrá. ¿Quién vio las diapositivas? ¿Sí las leyeron? ¿Sí la entendieron? Bueno, la cita pues está en 2 de Pedro capítulo 3, todo el capítulo 3. En su casa pues pueden leerlo para tener un mayor contexto. Yo saqué unos elementos de ahí. Dale a la siguiente. Anteriormente ya habíamos visto el templo de Herodes, ¿sí recuerdan? Y esto es vital para poder entender el libro de los Hechos. Algún día, si Dios lo permite, vamos a ver un estudio del libro de los Hechos, incluyendo el templo. Pero este estudio, o la prédica, mejor dicho, va a girar en torno al templo. Quiero que lo vean, quiero que lo admiren. Ahí estuvo Jesús, estuvo Pablo, un montón de personajes bíblicos, tanto Antiguo y Nuevo Testamento. Dale la siguiente. Quiero que vean hasta dónde estaba el templo, o hasta dónde abarcaba. Era una cosa enorme. Si usted quería ir, pues usted no era judío, no estaba circuncidado, tenía un patio especial. Este era considerado el patio de los gentiles. O sea, usted podía ir ahí nada más. ¿Sale? Y los judíos, pues obviamente, pues podían entrar al templo o a las instalaciones del templo. Pero nosotros como gentiles, pues no podíamos. Cuando veamos el libro de los Hechos, lo vamos a ver con más a detalle. Pero lo que quiero es que vean el templo cómo está. Está enorme. Y el templo, así como todo lugar oficial, tiene guaridas, tiene policías. Y bueno, dale la siguiente. En la escritura vamos a ver una frase llamada el ladrón en la noche. ¿Cuántas veces hemos leído, sobre todo los más grandes en cuanto al evangelio, o si tenemos una cierta cantidad de años en el cristianismo, hemos leído la frase como el ladrón en la noche? ¿Sí? Vamos a ver exactamente esta expresión a qué se refiere con el ladrón en la noche. Dice, esta expresión era dada al capitán del templo, quien era el jefe supremo de los sacerdotes y levitas. ¿Sí? Era el jefe. El templo necesitaba un encargado. ¿Sale? Como era una construcción muy grande, pues obviamente tenía que haber guardias, seguridad, pues para que no hubiera problemas. Entonces se designó un capitán, el capitán del templo, para comandar o decir, ustedes 5 vayan y cuiden aquella puerta, ustedes 3 vayan y cuiden aquella puerta, ustedes 2 vayan y hagan estos arreglos, ¿sale? Entonces este capitán era como el segundo después del sumo sacerdote. Era el encargado de todos para organizar. Era un organizador de fiestas, por así decirlo. En este caso él organizaba a los levitas para que pudieran cumplir sus funciones. ¿Quedó claro? Ahora al capitán así se le llamaba el ladrón en la noche. ¿Por qué? Yo soy el capitán y a mí se me puso ese apodo como el ladrón en la noche. Jesús dijo eso a sus discípulos. Pablo le dice a los tesalonicenses, a los tesalónica, como el ladrón en la noche. Y en Apocalipsis y en Pedro también se vuelve a repetir esta frase, como el ladrón en la noche. Pero ¿qué es el ladrón en la noche? Bueno, dale. Perdón. La Mishnah, estudio o repetición en Edot 1, del 1 al 2, explica: el capitán del templo acostumbraba a rondar por cada una de las guardias, llevando delante de él varas y antorchas encendidas. El guardia que no estaba despierto se le decía: oficial de la montaña del templo, la paz sea contigo. Y al no responder, por estar dormido, lo golpeaba con el bastón y podía quemarle la ropa.
Yo era el guardia del templo, ¿sale? Yo era el ladrón en la noche. Y precisamente en la noche, este capitán salía. No se sabía la hora, no se sabía a qué horas iba a salir, a hacer sus rondas. Entonces, imagínate en todo ese lado, un montón de levitas, ¿sale? Custodiando, guardando, vigilando, pues que no se robara nada o que todo estuviera en orden, ¿sale? O que hicieran guardia. Entonces, cuando llegaba el capitán con un soldado, y el soldado estaba así, le decía, oficial de la montaña del templo, pase contigo. Y estaba así. ¿Qué creen que le hacía? Pues en el nombre de Dios, pum, pum, pum. Y todavía podían prenderle fuego. Estaban autorizados a prenderles fuego. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué esta violencia aparente? Porque tenía que cumplir primero con su responsabilidad. Imagínate un centinela que estaba resguardando un muro, el muro más importante de todos, y el centinela está así, bien dormido. Y dicen, ¿sabes qué? Ese centinela está bien dormido, lo podemos invadir esa ciudad. ¿Y qué pasaba? Podían invadir la ciudad gracias a ese guardia que estaba dormido. Y era responsable al final del día. Podía causar la muerte de miles de gentes simplemente por estar dormido. Y si el guardia estaba despierto, estaba en su chamba, y llegaba el capitán, le decía, ¿cómo estás? Por poner un ejemplo, bien, la paz sea contigo, perfecto. Y se va al siguiente guardia. ¿Sí me va a entender? Lo mismo es Jesús con nosotros. Jesús decía que no saben ni la hora ni el día en que el Hijo del Hombre va a venir. Y en varias partes de la Escritura vemos a Jesús que dice, velen y oren, velen y oren. Hoy vamos a ver nada más la parte de estar velando, de estar despiertos, de estar al tanto. ¿Sí? Entonces, primero, hermanos, debemos de cumplir con nuestra responsabilidad. ¿Cuál es? Estar atentos a lo que el Señor nos está pidiendo. Estar atentos al llamado de nuestro Señor. El capitán del templo le decía, a ver, Felipe, tú me vas a cuidar esa puerta, porque es la más importante. De ahí va a salir el sumo sacerdote, quién sabe dónde, y tú le vas a abrir. No sabemos a qué horas vaya a salir el sumo sacerdote, pero tú le vas a abrir. Y decía Felipe, sí, Señor. Entonces Felipe tenía que estar al tanto, a ver a qué horas el sumo sacerdote iba a salir. ¿Y donde lo agarraba dormido? Entonces es ahí donde tenemos que estar como soldados de Cristo atentos. Mateo 4:24 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Tú no sabes el día en que Jesús va a volver. Y nos pone el ejemplo. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón va a venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad, ¿qué? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Si yo supiera que el ladrón va a venir a la 1 de la mañana a mi casa, ¿me dormiría? No. Yo lo esperaba con un cuchillo mínimo, o con un palo mínimo. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo va a venir. Entonces tengo que cuidar a mi esposa y tengo que cuidar a mi hija. Soy responsable de ellas. Pero como no sé a qué hora viene y no sé si venga, pues yo tengo la confianza, por así decirlo, de que no va a pasar nada. Pero con estos asuntos del Señor no podemos estar dormidos, sino al contrario, debemos de estar al pendiente
Porque no sabemos cuándo viene el Señor. No sabemos si el Señor va a venir y nos va a decir, ¿estás dormido? ¿Estás velando? ¿O quieres que te queme la ropa? ¿O quieres que te pegue? No sabemos. Y si el capitán del templo hacía eso con sus subordinados, ¿cuánto más no hará Jesús con nosotros que somos sus subordinados? ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con una gran responsabilidad. Por tanto, también vosotros estad, ¿qué? Estad preparados, solo prepárate, nomás está atento. Dios, ¿qué quieres que haga? Dios, ¿qué quieres que quite de mi vida? Dios, ¿qué quieres que amolde? Dios, pues perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. ¿Sí me doy a entender? Entonces, el primero es cumplir con nuestra responsabilidad. ¿Cuál es? Estar atentos. Usted debe de estar atento. Segunda de Pedro 3:17, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, ¿qué sabemos de antemano? Que el Señor viene. Y yo les había dicho una vez, ¿qué pasaría si yo les dijera que el Señor viene en 5 minutos? ¿Me creerían? Y me dijeron, no. Y ahorita pues han pasado más de 5 minutos desde el día en que les dije. Pero el punto es que sabemos de antemano que el Señor va a venir. ¿Cuándo? No sé. ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo estamos velando? ¿Qué estamos realizando? No sea que, arrastrados por el error de los perversos, caigáis de vuestra firmeza. Las personas te dirán, pues Dios perdona todo, no hay que ser tan santos, tan exagerados. No pasa nada. Pues, ¿para qué vas? Bola de hipócritas. Pues sí, bienvenidos seamos, porque yo les había dicho que este lugar es un lugar donde viene gente rota, amargada, triste, desalentada, desairada, que viene mal y viene por una razón, encontrarse a Dios. Y si puede ver esta persona a Dios en cada una de nuestras vidas, qué mejor. No tan solo en la prédica, sino en nuestras vidas, que lo estemos anunciando con nuestra prédica. Por eso hay que estar atentos a lo que está ocurriendo. ¿Sí me doy a entender? Porque si no, viene el Señor y te va a decir, paz sea contigo, o ¿estás bien? O ¿cómo estás? ¿Estás despierto? Y ahí ocurren dos cosas. O solo te da tus varazos emocionales, espirituales, financieros, económicos, morales, o también te quema la ropa, te quita todo. Después te da todo, obviamente, pero ¿para qué sufrir la pérdida? 2, segundo punto, no permita el sueño. Como vemos, la imagen, pues está un grupo de levitas aquí, y le está diciendo, mira, por estar, ¿sí alcanzan a ver el dedo o la mano? Míralo. Qué buen elemento, está bien dormido. Y fíjate órale, vamos a quemarle, y acá está el palo, y órale, vamos a sus tablazos para que se le quiten el nombre del Señor, porque debe de cumplir con una responsabilidad. No permita el sueño como ese personaje que estaba ahí. Debemos de entender que si usted se duerme, debes de tener en cuenta los daños. ¿Sí? ¿Sí? Todo eso. ¿Sí? Por eso dice en Hebreos, no dejen de congregarse. ¿Por qué?
Aparte de eso, ¿por qué el autor dice no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre? Porque el día del Señor se acerca. ¿Por qué? Porque yo sé de que si yo me aparto, es que Dios ya no me ama, ya no me quiere. Pero si yo vengo a un lugar donde me están diciendo que Dios los ama y Dios los quiere, ¿qué voy a sentir yo? Que estoy yo haciendo algo o que estoy en contra de Dios. ¿Sí me doy a entender? Si yo digo, es que mi papá fue malo, un ejemplo, fue malo, ¿cómo voy a aceptar a papá como Dios? ¿Sí me entender? Es un ejemplo. Pero si aquí hay un hermano o hermana que dice, pero mi papá fue malo biológicamente, pero me acerqué a papá Dios y me fue bien, me trata bien, yo como odiador de mi padre biológico y no querer a Dios como padre, ¿qué voy a encontrar en ese hermano o hermana? Que me está diciendo exactamente lo mismo por lo que pasó, que su papá o su mamá no lo querían, que lo odiaban, pero que encontró en Dios un padre que necesitaba. ¿Cómo va a chocar eso conmigo? ¿Sí? Exactamente. Entonces, eso a mí me crea un gancho con ella o con él para poder decir, a ver, explícame eso más del Padre espiritual. ¿Sí me doy a entender? Pero entonces tengamos en cuenta los daños que si usted se duerme. El capitán del templo, bueno, pero el Señor vendrá como ladrón en la noche. Fíjate, va a venir, pum. La paz, le va a decir, la paz sea contigo. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo, ¡pum!, mucho ruido, visibles. Van a pasar, a ver cómo están. Las antorchas y los varazos que le daba el capitán del templo, bueno, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Notan la similitud? O sea, de que el Señor va a venir. De que el Señor te va a decir, a ver, hermano Moy, ¿cómo estás? Dormido, Señor. ¿Sí? Sí. Tu desgracia o tu destrucción de repentina. ¿Sí? Entonces, entonces el Señor tiene que iniciar su juicio o su castigo por su casa. Nosotros somos su casa. ¿Cómo nos va a encontrar a nosotros? No es para sembrar miedo, solo es ¿qué estoy haciendo? ¿Y lo puedo rectificar? Sí. ¿Lo puedo enmendar? Sí. Pero antes de que venga. Tengamos en cuenta entonces los daños. ¿Sí saben que ese tendón se llama el tendón de Aquiles? ¿Alguna vez les ha dolido? ¿Qué siente? ¿Qué se siente? Bueno, ese tendón se llama tendón de Aquiles porque había en la antigua Grecia un soldado llamado Aquiles. Era como lo mejor de lo mejor del ejército, ¿sale? Sabía cazar, nadar, era un excelente guerrero. Sabía cocinar y planchar, no había planchas, pero bueno. O sea, era perfecto el tipo. No le faltaba ni le sobraba nada. ¿Sí? Entonces, en la guerra, a un soldado se le ocurre tirar la flecha, ¡paz!, y le troza el tendón. ¿Qué pasó? Lo imposibilitó. ¿Qué pasó después? Pues le dieron cuello. Le dieron cuello, lo mataron. ¿Por qué? Porque obviamente hubo algo en su cuerpo que no era fuerte. Hubo algo que lo debilitó, que lo imposibilitó a aquella persona fuerte, atlética, conocedora de muchas cosas, lo imposibilitó. Una debilidad. Entonces, este tendón, la ruptura de este tendón nos imposibilitó a Aquiles para que pudiera continuar con su lucha y al final pues cayera muerto, porque tuvo un lugar débil.
se durmió, por así decirlo. El desgane, la indiferencia, mi carácter, emociones, el no ver la mano del Todopoderoso, entre otras, hermanos, hermanas, pueden ser factores de un adormecimiento espiritual o una debilidad espiritual. No, hoy no voy a orar. Hoy no voy a leer. Hoy no voy a platicar con papá. Hoy no voy a compartir del Evangelio. Hoy no me voy a examinar. Hoy no voy a hacer algo que cambie, transforme por lo menos mi día. Hoy no lo voy a hacer. El problema es que cuando tenemos muchas veces esas actitudes, el día siguiente va a ocurrir exactamente lo mismo. ¿Sí me va a entender? Y tenemos el problema de que, pero mañana sí. El gran mañana, ahora sí le voy a echar ganas. Ahora sí voy a orar. Ahora sí voy a hacer esto. Ahora sí me voy a meter con Dios. Cuando en realidad, en vez de estarnos haciendo así, nos estamos haciendo así. Y es normal, porque hay algo que no está reforzado en nuestra vida. Ese tendón de Aquiles roto nos incapacita para trabajar, nos incapacita para obrar, nos incapacita para creer. Ese tendón debe ser fortalecido. ¿Cuál es tu tendón de Aquiles? No me digan. Simplemente yo sé que cada uno de nosotros tenemos un tendón. Ese tendón, déjame decirte que llega Satanás y te hace así, ¡paz! Y te tumba. Y cuando te quieres levantar, ¡paz! Y te tumba. Hasta que tú decidas fortalecer ese tendón, ese pensamiento, esa idea, esa creencia, ese carácter, nunca vas a caminar bien. Porque siempre vendrá el maligno y te hará así, te hará así y te hará así. Vendrán las circunstancias y te irán así. Y te va a hacer así. Y no, deja al maligno de un lado. Tu carácter, las circunstancias, tus amigos. Te van a hacer así, ¡pum! Y tú, y otra vez. Y Señor, ¿por qué? Y perdóname. Y sí, es válido, sí. Pero yo creo que también es válido cuando te dice no se enoje. Fortalezca su carácter, fortalezca su creencia, fortalezca su relación con Dios. Si tiene dudas, ¿qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que hace que dudes? Si tienes este problema, ¿qué es lo que hace que te piquen y te hagan y ocurra esto? Fortalézcalo. No se duerma, hermano, porque le prenden fuego. Le prenden fuego. Y tal vez pase de panzazo, tal vez. Se lo digo antes de que venga el Señor, fortalezca su tendón espiritual, su tendón moral, su tendón psicológico. Porque si usted no lo hace, nadie lo va a hacer. Y vendrán las circunstancias, vendrá la vida y siempre va a estar imposibilitado de hacer las cosas. 3. Ponga sus ojos en la meta. Felipe, el sacerdote va a salir por ahí, no sé a qué hora. Sí, Señor. Y está desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, a la hora que acababa su turno. ¿Cuántas horas son? 6 horas así. Y no viene, ya pasó una hora, ya pasó la otra. ¿Alguien alguna vez ha estado así de guardia esperando y esperando y esperando? O esperando a la... A ver. Maridos y maridas, sobre todo maridos. Cuando su esposa era su novia y se veían a las 5 de la tarde, ¿a qué horas pasaba usted por ella? Y no tan solo eso, ¿a qué hora salía ella de su casa? Yo me veía con mi esposa cuando éramos novios a las 7, entre 6 y 7, 8. Y estaba ahí 5 minutos antes. Y salía 15, media hora después. Una vez me tocó salir, estaba lloviendo, uno hace cada locura. Estaba lloviendo
Y dije, pues me voy a mojar. Pues me fui, llegué y estaba... Y le toqué. Le mandé mensaje, pues que ya había llegado. Ah, bueno. Y no salió hasta que terminó de llover. Bueno. ¿Cuál era mi propósito? ¿Cuál era mi meta? Pues obviamente verla. Si yo sabía que ahorita que termine de llover, pues va a salir a tal hora, pues mejor me espero en mi casa y salgo a la hora que nos vayamos a ver. Entre comillas. Pero no, uno comete cada tontería o cada locura por una razón. Entonces, Felipe, que estaba a cargo de la puerta donde iba a salir el sumo sacerdote, quién sabe a qué horas, pues estaba así. ¿Y quién se cansa así? ¿Alguna vez usted ha velado? ¿Y al cuánto tiempo ya está así? ¿O sí? ¿Ay que sí? Ahora imagínate 6 horas, a ver a qué horas viene, a ver a qué hora se va. Entonces, mi hermano, ponga sus ojos en la meta. Este personaje, ¿dónde tenía puestos sus ojos? En lo temporal. Me están pagando en solo la bendición. Solo espero recibir la bendición, pero no la responsabilidad. La responsabilidad produce carácter y el carácter nos va a producir disciplina y nos va a traer y nos va a llevar a una meta. Según de Pedro 3:11, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera con fuego, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Ya nos está dando el primer pedradón, ¿no? Aquí está, mi amigo Pietro. ¿Sí recuerdan esta prédica? Bueno, está en internet. Pues mi amigo Pietro precisamente nos está diciendo cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios. ¿Cómo no? Si todo va a ser quemado. Y segunda de Pedro 3:14, por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, mientras esperan que el Señor viene, mientras esperan que las cosas se van a hacer pedazos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto en paz con Él. Esfuércense. Al decirnos esfuércense, quiere decir que Él perfectamente sabe que en un momento de nuestra vida o en varios vamos a estar así. Él lo sabe. Él lo sabe. Pero es ahí donde está tu mirada. No te digo que no te duermas. Lo que te digo es, no abuse del sueño. No se pase del sueño, porque le pueden prender fuego. Mientras usted va creciendo, mientras usted va madurando, va a ir a despertar, a estar velando. ¿Sí me doy a entender? Pero aquí nos está diciendo, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios te halle sin mancha. ¿Cómo se está esforzando, hermano? Pregunta, ¿se está esforzando? No me diga. Porque no es conmigo. Muchas veces le tenemos más miedo al hermano, a la hermana que nos ve, que al mismísimo Dios. Ay, el hermano ya me vio. Ay, la hermana ya me vio. Que Dios, que nos puede dar vida eterna o nos puede quitar la vida eterna. Que nos puede bendecir o que nos puede maldecir. Le tenemos más miedo al hombre que al mismo Dios. Por eso aquí recalca Pedro, esfuércense para que Dios te halle sin mancha y sin defecto. Hermano,
911, ¿qué es el 911 en Estados Unidos? Dios mediante voy a dar un pequeño minicurso aquí de 911 acerca de hermano Moy, hermana fulana, me quiero suicidar. Por poner un ejemplo, voy a caer en tal pecado, voy a hacer esta estupidez, voy a hacer esto otro. Ayúdenme. En vez de cometo la estupidez y después, hermano, hice esto. Hermano, ocurrió esto. ¿Qué es el 911? Es un número que nos permite pedir una ayuda. Y antes de que usted cometa algo, una tontería, una burrada, es, hermano, me siento tentado a hacer esto. Me siento tentada a hacer aquello. A ver, hermano, espérese. A ver, hermano, espérese. Estas cosas son demasiado importantes porque también así permitimos, oye, mira, fulano está dormido, ve y levántalo. Oye, despiértate porque va a pasar el capitán y te va a prender fuego, te va a dar tus palazos. Ay, sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto. ¿Qué estoy haciendo yo ahí? Exhortándolo. Exhortaos unos a otros y más cuando aquel día se está acercando, más cuando se viene y se aproxima el ladrón en la noche. Yo estoy viendo a mi compañero y está así como que así, o sea, haciendo ojitos. Voy tantito y despiértate, ánimo, no se duerma. Ya que pase te duermes, pero no que antes, no antes. Ya después que pase y se vaya, échese otro sueño si quiere, pero cuando va a pasar no se duerma. ¿Cómo cuando venga Jesús? Cuando Jesús venga, ¿cómo te encontrará? ¿Dormido? ¿Despierto? ¿Transformado? ¿Estás cumpliendo con tus responsabilidades? Primera de Juan 3:2, versículo C. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué seremos semejantes a Él? Porque nos estuvimos preocupando por ser semejantes a Él. Porque estuvimos preocupados de agradarle a Él. Porque estuvimos preocupados de decir, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo me quieres conocer? ¿Cómo me vas a transformar? Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si estamos diciendo que Jesús viene, y si Jesús es puro, ¿cómo tiene que estar usted? Limpio, debe estar purificándose. Conclusiones. 2 Pedro 3:9. El Señor, hermano, hermana, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, sino que todos digan, pues la regué, perdón, vuelvo a ti, Señor. Entiendo que tengo una responsabilidad, entiendo que si me duermo voy a perder y entiendo que tengo que poner mis ojos en la meta. Si ha fallado en cualquier forma, levántese. No se quede ahí. 2. Él es benigno para aceptarlo. Muchas veces no venimos a Dios porque, ay, es que Dios es tan santo. ¿Y cómo me va a perdonar? ¿Y cómo me va a recibir? ¿Y cómo? Y muchas veces es que no voy a la iglesia porque, pues, ¿cómo voy a ir ahí? Es la mente, es la mentalidad que uno tiene. 3, venga antes de que sea tarde. Por eso es importante de cómo está tu relación con Dios. Bien, bueno. Así también dijo Satanás y miren cómo quedó.